todo espíritu malo sale huyendo, ¿verdad? Pero hoy vamos a escuchar a nuestra hermana Lidia, lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cubrirnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a extendernos la mano derecha a nuestra hermana Lidia y pedirle a Dios por ella, ¿sí? Padre bendito, Padre de amor y misericordioso, hoy en esta bendita tarde, Señor, yo te quiero pedir, Señor, por esta mujer, Padre Santo, que en estos momentos está postrada a tus pies, Señor Jesús. Te pido de tu Espíritu Santo, Señor, que le des esas palabras, Señor Jesús, que le des en estos momentos, Señor, esa unción, Padre mío, que viene solamente de ti, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que ilumines, Señor, cada paso que des, Señor Jesús. Te pido, Señor, Padre mío, que la sigas llenando, Señor, de ese amor, Señor, de esa paz, Señor, y sobre todo, Señor Jesús, de esa misericordia de Dios, Señor. Gracias, Padre, por poner tu mirada, Señor, en esta mujer, Padre Dios. Te la pongo en tus benditas manos, Señor, y te pido que le des esas palabras, Señor, para que pueda, Señor, expresarse, Señor Jesús. Y a todos mis hermanos, Señor, te pido que les des esos oídos de discípulos, Padre mío. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gloria a Dios, mis hermanos. Bendecidos. Acuérdense que estamos bendecidos con nuestro Señor. Estamos aquí porque nuestro Señor nos ha reunido aquí, ¿verdad? En su bendito nombre. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos. ¿Sí recuerdan los temas que se han visto hasta ahorita? ¿Cuáles son esos temas? Van dos temas y medio. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? El amor de Dios. Y el otro, el pecado y sus consecuencias, ¿verdad? Y el que estamos viendo de hace 15 días, la salvación en Jesús. La salvación en Jesús. ¿Sí? Entonces, el título sí, ¿verdad, hermano? Escribimos el título, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor nos ha ido hablando, ¿verdad? Nos ha ido dando esas palabras, ¿verdad?, que necesitamos. Cuando nos habla del amor de Dios, sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Lo sabemos? Sí, gloria a Dios. Pero hay algo que no nos permite gozar de ese amor, ¿verdad? Disfrutar de ese amor de Dios, que es el pecado. Dios nos ama, pero el pecado nos impide experimentar ese amor. El hombre solo no puede salvarse. Eso quiere decir que nosotros solos no podemos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sí podamos solos? No, ¿verdad? No podemos vencer ese pecado nosotros solos. Por eso en este tema que es la salvación en Jesús, entonces ¿de qué nos está hablando? ¿Quién nos puede dar esa salvación? Amén, mis hermanos. Jesucristo, ¿verdad? Es el que nos va a dar, nos dio, nos da esa salvación, ¿verdad? Que nosotros a veces no lo entendemos todavía, como que no nos la creemos, ¿verdad, mis hermanos? Voy a leerles un poquito de lo que se dio hace 15 días. Aquí nos dice, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Eso nos quiere decir, mis hermanos, que no vino a condenarnos, a juzgarnos, ¿verdad? Él no viene a ver de qué tamaño es mi pecado, para ver, ¿verdad? Para estarme juzgando, es que tú eres una pecadora, o tú eres un pecador, o a eso vino nuestro Señor Jesucristo. No, ¿verdad, mis hermanos? Él viene a darnos la salvación, mis hermanos, no a juzgarnos, sino lo dice, ¿verdad?
que no viene a juzgarnos. Más adelante nos dice, Jesús es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo para que podamos vivir en plenitud la vida. Su misión no es solo quitar los males y sufrimientos de este mundo, sino arrancar la raíz que origina todo este mal, que es el pecado. Él viene a arrancar de raíz, ¿verdad? Ese pecado que es el que no nos deja disfrutar de ese amor de nuestro Señor, ese amor de Dios, ¿verdad? El pecado que es lo que no nos deja a veces ser felices, no nos deja, no nos permite, nos quita la dicha de ser felices y de que seamos amados por nuestro Señor. Jesús no solo vino a quitar o perdonar el pecado, sino a liberarnos del pecado, es decir, nos capacita para ya no pecar. El pecado es una esclavitud, una debilidad que arrastra a nuestro cuerpo. Hacemos el mal que no queremos y no somos capaces de hacer el bien que debiéramos. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. No nos permite hacer ese bien que tenemos que hacer. No nos permite el pecado movernos conforme a la voluntad de nuestro Padre, ¿verdad? Es el pecado el que no nos permite caminar y que nos tiene ahí atrancados, ahí tirados, que no nos deja ni movernos. Pero aquí nos dice que Jesucristo vino no nada más a quitar y a perdonar el pecado, sino a liberarnos de ese pecado. Pero Él nos dice aquí que Él nos capacita para que no pecar. ¿Cómo creen que nos capacita nuestro Señor Jesucristo para ya no pecar? Eso. Amén. Él nos capacita, ¿verdad? Por medio de ese ejemplo de vida que Él nos da, de ese modo de vida, de cómo Él viene a mostrarnos, ¿verdad? Cómo sí se puede, ¿verdad? Dice que se hizo hombre, ¿verdad? Para venir aquí en condición de hombre, vino a este mundo. A pesar de ser de condición divina, Él se hizo hombre. Él no vino aquí a decir, yo soy el Hijo de Dios, y a decirles, hoy vengo aquí para ver qué están haciendo, para estarnos juzgando, para estarnos condenando, ¿verdad? A nuestros pecados. Él vino y se hizo hombre, se hizo como nosotros, humilde. Entonces de ahí nos viene a mostrar ese modo de vivir, esa manera en que tenemos que vivir, ¿verdad? Para vencer ese pecado. Él a qué vino, él vino y venció. ¿Qué es lo que venció Jesús? El pecado, ¿verdad? Entonces Él quiere que nosotros también vivamos libres de pecado. Él no nos quiere ver sufriendo. Él no nos quiere ver ahí tirados, porque el pecado es lo que hace. El pecado nos tira, nos hace sufrir y estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros, porque nosotros queremos que ahí sigan. Somos esclavos, ¿verdad?, del pecado y no nos permite disfrutar de ese amor de Dios. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad?, es que no nada más vino y nos dijo, no, es que tienen que vivir conforme a la voluntad del Padre, ¿verdad? Y nos vino y nos dijo, pues, ¿qué podemos pensar? Tú porque eres hijo de Dios, ¿verdad? Y tú lo puedes hacer. No, Él vino a mostrarnos cómo debemos de vivir. Él obedeció al Padre, ¿sí o no? Él fue obediente, hermanos. Entonces Él nos pide que nosotros seamos obedientes también a la palabra de nuestro Señor. Que seamos obedientes, es una de las cosas, ¿verdad?, que Él hizo. Fue obediente, decía mi hermana, fue humilde, porque Él nació siendo humilde, en condición de humilde, ¿verdad? Él no vino, como les digo hace un rato, que diciéndonos, yo soy el Hijo de Dios y aquí yo soy, ¿verdad? Siendo el Rey de Reyes. La mayoría de los humanos Amén, hermana. Precisamente porque Él quería mostrarnos todo eso, que sí se puede vivir a pesar de todos los sufrimientos que el pecado nos conlleva, o sea que de todo lo que el pecado nos atrae, ¿verdad?, todas esas consecuencias del pecado. Sí se puede vivir y Él nos lo mostró, ¿verdad, hermanos? Entonces es una forma de
porque nos dice que Él de esa forma nos capacita, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para vencer el pecado. Nos da muestras aquí, haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? Que ya mi hermano les había dado este tema, y nos habla de un ejemplo de ello nos habla de la mujer adúltera, ¿verdad? Ahí nos habla de cómo el Señor no vino precisamente a juzgarnos. Él no vino a ver, ¿verdad?, qué es lo que estamos, cómo vivimos, ¿verdad?, porque somos nuestros pecados, somos pecadores, y nos decía, ¿verdad?, en el tema del pecado y sus consecuencias, hay que reconocernos pecadores. Es una de las cosas que hay que hacer, reconocernos como pecadores. Y de ahí vamos entonces a ir entendiendo, ¿verdad?, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Él nos quiere ver felices, Él no quiere que estemos sufriendo. Y nosotros nos aferramos, ¿verdad?, a ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque vivimos unidos al pecado, porque vivimos aferrados al pecado. Y eso es lo que no nos deja ser felices, eso es lo que no nos permite ser felices. Aquí dice que Él para Jesús todo tiene remedio. Es más, ni siquiera hace alusión a su pasado, tampoco la condena. Para ella hay un porvenir totalmente nuevo y abierto. Vete y no peques más. Es lo que le dice a la mujer, ¿verdad? Eso es lo que le dice. Así nos dice nuestro Señor, vete y no peques más. Nos reconocemos pecadores, hay que reconocernos, pero hay que hacer a un lado ese pecado, no seguir, dice, no peques más. Es lo que nos dice, ¿verdad? Vete y no peques más. Nos habla también del rico Zaqueo, que es otra cita, ¿verdad?, que viene en Lucas 19, del 1 al 10. Ahí nos habla también del rico Zaqueo, que a pesar de ser un hombre rico, ¿verdad?, dice Zaqueo era un hombre muy rico, al que nada le faltaba excepto estatura. Sin embargo, para compensar su baja talla, se había hecho de las más altas riquezas, a costa de injusticias y opresiones, aprovechándose de los demás. Un día entró Jesús a la ciudad de Jericó y Zaqueo se tuvo que subir a un árbol para poder verlo. Jesús lo vio y se invitó a comer a su casa. Desde entonces todo cambió. Le quitó la seguridad donde estaba pensada su vida y le dio otra seguridad más firme e inconmovible, la alegría de ser justo. Esto quiere decir, mis hermanos, que nada más hay que permitir que Jesús entre en nuestro corazón, ¿verdad? Dice que Él entró a su casa. Hay que abrirle nosotros esas puertas de nuestro corazón para que Él entre y haga ese cambio en nuestra vida, ese cambio que nadie puede hacer. Luego muchas veces nosotros decimos que podemos hacerlo, que nosotros podemos, ¿verdad? No, yo puedo, el día que quiera puedo dejar esto, el día que yo quiera puedo hacer esto, el día que yo quiera, siempre. ¿Por qué no decimos, primeramente Dios y el Señor me permite, voy a hacer esto, voy a dejar esto? Pero primero tengo que abrirle la puerta para que Él entre y haga esos cambios que necesito en mi vida. ¿Verdad, mis hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús cambió la vida de Zaqueo, le dio un nuevo sentido mostrándole que un hombre no se puede satisfacer con las cosas de este mundo, que hay un mundo más trascendente que las cosas que podemos contar o tocar, el reino de los cielos. Zaqueo fue liberado de la codicia y empezó a vivir en justicia y paz con todo el mundo. Son las maravillas que el Señor nos muestra, ¿verdad?, que puede hacer con cada uno de nosotros si nosotros lo permitimos, si nosotros queremos. Porque aquí nadie puede, ahora sí que nadie nos obliga, ¿verdad?, a nada. Venimos porque tenemos necesidad, tenemos esa necesidad. Y porque tenemos un Padre muy amoroso. Amén. Cuando lo reconocemos, ¿verdad?, porque hay veces que no lo reconocemos como tal. Hay veces que no sabemos ni siquiera, ¿verdad?, de ese amor de Dios. No sabemos de ese amor de Dios. Y tampoco sabemos qué es lo que nos impide disfrutar de ese amor. No lo sabemos muchas veces. Gloria a Dios que muchos sí.
¿verdad? O muchos ya antes no teníamos esa dicha, pero hoy el Señor nos permite tenerlo y disfrutar de ese amor, nos lo ha permitido, porque nosotros más bien abrimos ese corazón y le permitimos la entrada, le permitimos que Él entre en nuestro corazón. Es lo que Él quiere, que nosotros le permitamos esa entrada en nuestro corazón, en nuestra casa, ¿verdad? El ladrón arrepentido. Por asesino y por ladrón le habían condenado a morir en una cruz. Ya ni los azotes ni la cárcel eran remedio para él, nada ni nadie podía corregirlo. Por eso lo condenaron a muerte y fue crucificado el Viernes Santo a la derecha de otro hombre, Jesús, que nada malo había hecho. Todos le habían condenado y hasta él mismo llegó a estar de acuerdo en que ya no había otro remedio para él, sino la muerte. Nosotros sufrimos un justo castigo, dijo. Le parecía normal tener que morir. Estaba convencido que para él no había ninguna esperanza de salvación y recuperación en este mundo. Pero recurrió a Jesús, que estaba sufriendo el mismo suplicio. Y Jesús le abrió una puerta al que todo el mundo cerraba el derecho a la existencia. Jesús no rechazó el rechazo por la ley y la justicia de este mundo. Al contrario, le dio una nueva vida al que moría. Hoy está conmigo en el paraíso. Para Jesús, no todo está acabado. La vida de ninguno termina, ni siquiera con la muerte. Para Jesús, nadie está condenado a muerte. Todo tiene remedio. El ladrón encontró la reconciliación con Dios a través de Jesús crucificado. Muchas veces lo decimos, ¿verdad? Que no merecemos el perdón de Dios. O somos capaces de decir, debemos a nuestros hermanos que cometen faltas graves, ¿verdad? Y que decimos, ese ya no tiene remedio, no tiene perdón de Dios. Lo hemos dicho, ¿verdad? En algunas ocasiones, con gente que vemos, no sé, a lo mejor un violador, un asesino, gente que vemos que está en pecado, ¿verdad? Y grave pecado. ¿Quién te nombró juez? ¿Quién te Solamente nombró hay juez? un juez. Así es, mi hermana. Todas piensas a piedad. Entonces, él sí puede determinar. En el versículo lo dice, ¿verdad? Porque ni Jesús, Él no vino tampoco aquí a juzgarnos y a decirnos, ¿verdad? Que no, Él mismo nos está diciendo aquí. Él no viene a condenar a ninguno. Él viene a darnos la salvación. Es lo que Él viene a darnos. Y aquí nos dice, ¿verdad? Ese ladrón arrepentido. Él lo que quiere es que nos arrepintamos de todo eso malo que estamos haciendo, de ese pecado, que nos arrepentamos, ¿verdad? Y que no juzguemos, porque si nosotros, fíjense que Él dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos la pelusa en el ojo ajeno, pero no vemos la vida que tenemos atravesada. Y así somos a veces, mis hermanos. Estamos viendo los defectos de los demás, pero no nos fijamos nosotros. ¿Qué está pasando en mí? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Verdad? Es lo que Él quiere que nosotros veamos dentro de nosotros, cada uno, qué es lo que está pasando en la vida de cada uno, qué hay en la vida de cada uno. Que le permitamos que Él venga a darnos esa salvación. Él nos está dando este manual, ¿verdad? Que es su palabra. Él nos da cómo hacerle. Él nada más nos dice que seamos obedientes a su palabra. Que obedezcamos, ¿verdad? A todo lo que Él nos dice. Porque Él quiere nuestra salvación. Gloria a Dios. Jesús realizó de una vez y para siempre la salvación íntegra de hombres y de todos los hombres. La prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores, nos envió a su propio Hijo, el cual tomó nuestra carne de pecado. El Hijo de Dios, siendo de condición divina, tomó una carne pecadora y habitó entre nosotros, haciéndose semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Asumió todas nuestras limitaciones humanas, vivió plenamente nuestra vida. Con su grandeza y su miseria, lloró, cantó, se sintió solo, abandonado, se llenaba de gozo y su rostro
reflejaba esperanza, pero tampoco le falló el momento del pavor, de la angustia. Admiraba los campos, el cielo y los animales, pero sufría hasta las lágrimas la dureza de su pueblo. En fin, el hacerse hombre unió en sí mismo en una sola persona toda la vida del hombre y toda la vida de Dios. La ruptura entre Dios y el hombre, originada por el pecado de nuestros primeros padres, quedó unida para siempre en el Dios hombre, a quien llamamos Jesús. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Como Él sufrió, Jesucristo sufrió muchas cosas, injusticias, golpes, humillaciones. Y nosotros tantito los pases ya no queremos, pero sin saber de nada ni de nadie, ¿verdad? Por eso nos dice que Él nos capacita para vencer ese pecado. ¿Cómo nos va a capacitar? Pues por medio de esa vida que Él nos mostró cómo Él soportó todo lo que Él pasó, ¿verdad? Él nos dice ahora a nosotros que tenemos que soportar con amor, con ese amor que Él soportó, con esa esperanza, ¿verdad? En la que Él hasta lloró, Él sufría de ver a la gente, ¿verdad? Cómo no aceptaba. Él sufría cuando veía la dureza de su pueblo. Él sufre cuando nosotros nos aferramos a seguir hundidos en el pecado. Él sufre todavía. Él lo que quiere es que nosotros seamos libres de ese pecado. Que ya no sigamos esclavizados más. Él nos quiere libres para amar. Él no nos quiere que nos entristezcamos, ni que suframos. Hermano, ¿verdad? Dice que ese sufrimiento tiene que ser entregado, ¿verdad? Para la bendita gloria de Dios del Señor. Vamos a pasar muchas cosas difíciles, dice hermano, sí, y estamos a lo mejor pasando, ¿verdad? Por muchas situaciones difíciles. Pero dice aquí, ¿verdad? Dice aquí que Dios con nosotros, contra nosotros. ¿Quién puede estar contra Él? En contra de nosotros cuando nosotros estamos con Él, ¿verdad? Nadie. Ni siquiera el pecado. Porque Él nos libra, Él nos ayuda a vencer ese pecado y a ser libres, mis hermanos. Gloria a Dios. Jesús no fue asesinado. Él voluntariamente se entregó a la muerte por amor a nosotros, los pecadores, para cargar con nuestro pecado. Él tomó sobre sí todos nuestros pecados y al morir en la cruz murió con él nuestro pecado. De esta manera, nuestro pecado quedó para siempre muerto en la cruz de Cristo. Es como si se muere una persona que se llama Luis. Naturalmente que cuando se muere Luis, en ese mismo instante muere Alfonso. Esto fue lo que sucedió en la muerte de Jesús. Él no tenía pecado, pero cargando con todos nuestros pecados, se hizo pecado. Por tanto, en la cruz estaba agonizando Jesús pecado. Y al morir Jesús a las 3 de la tarde de aquel Viernes Santo, también se murió pecado. Nuestro pecado, en la cruz de Cristo murió todo lo que debía y podía morir. Además, Jesús suprimió todas las consecuencias del pecado. Si el pecado es la causa de todos los males en este mundo, al ser arrancada esa raíz por Jesús, fueron suprimidas todas las nefastas consecuencias del pecado. Al morir Él, muere el pecado. Hoy tenemos que morir a ese pecado. Morir a ese pecado, ¿verdad? También ahí. Dice que ahí murió ese pecado que nosotros todavía cargamos a
veces todavía tenemos esa carga de pecado, esa carga que ya no es nuestra y todavía lo traemos. Él nos dice, ¿verdad?, que Él murió por nosotros. Él entregó su vida, porque aquí nos dice que a Él no se la quitaron, a Él no lo mataron, ¿verdad? Él entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros cuando pecamos? Nos alejamos de Dios y lo seguimos nosotros ahí como clavando más, ¿verdad? Como que queremos ahí dejarlo, todavía queremos cargar con ese pecado, todavía queremos, ¿verdad? Pero Dios no quiere. Él dice que ya pagó por nosotros y nosotros todavía estamos ahí, ¿verdad?, aferrados. Con su resistencia pacífica murió toda violencia. Con la entrega de todo lo que tenía, murió el afán de las riquezas y la ambición de poder. Con su impotencia murió el deseo de dominio y de poder terreno. Con la sumisión a su Padre murió la independencia frente a Dios. Con el abandono en las manos de su Padre murió toda confianza y seguridad terrenas. Con el perdón otorgado a sus verdugos murieron odios, rencores y resentimientos. Con su confianza murió toda desesperación y angustia. En su entrega murió todo egoísmo. En la cruz de Jesús murió todo lo que no nos dejaba vivir como hijos de Dios. Y por su sangre fuimos rescatados, lavados y purificados. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus heridas fuimos liberados. Gloria a Dios. La obra salvífica de Jesús no terminó en la cruz. Lo que pasó después fue aún más admirable, ya que al tercer día de haber muerto y haber sido sepultado, el poder de Dios nos resucitó de entre los muertos, quedando para siempre muertos nuestro pecado, mientras que Jesús resucitaba con una nueva vida para ofrecerla a todos nosotros. Sucedió como cuando un malhechor es sentenciado a cadena perpetua. Naturalmente que no va a querer entrar a la cárcel porque sabe que de ahí nunca va a volver a salir. Entonces trata de escaparse por todos los medios. Para que esto no suceda, un policía lo amarra y se mete junto al malhechor hasta dentro del penal. Ciertamente los dos tienen que entrar a la cárcel, pero en cuanto el policía lo deja detrás de las rejas, él sale libre y el malvado queda preso. Eso mismo fue lo que hizo Jesús para encarcelar nuestros pecados. Cargó con él hasta la tumba y allí lo dejó encerrado entre barras. Pero al tercer día Jesús salió de la tumba y bajó para siempre y dejó para siempre muertos nuestro pecado. En la resurrección, Jesús vence a la peor de todas las consecuencias del pecado, la muerte. Por eso podemos cantar victoriosos. Mis hermanos, pues allí nos dice, ¿verdad?, que hay que librarnos del pecado, hay que dejar el pecado, ¿verdad? Él viene a darnos la salvación, nos dice, ¿verdad? Y aquí nos dice que hay que morir al pecado, es hay que morir al pecado. Pero ¿para qué vamos a morir al pecado? Vamos a decir, bueno, ya dejé el pecado, ya no tengo pecado, ya me arrepentí, ya me voy a hacer caso, ¿verdad?, a lo que me está diciendo, ¿verdad?, el Señor en su palabra. Él me dice que ya me salvó y lo creo. Pero Él nos dice que hay que morir ese pecado para tener una nueva vida. Es lo que quiero. O sea, ¿de qué me sirve si ya Jesús pagó por mí, por esos pecados? Y yo sigo viviendo en pecado, sigo sufriendo, me sigo lamentando. Él quiere ese cambio de vida para cada uno de nosotros, hermanos. Él viene a darnos esa nueva vida, ¿verdad?, con su resurrección, mis hermanos, porque Él resucitó. Aquí nos dice, ¿verdad?, que Él murió junto con ese pecado
Pero el pecado Él lo dejó enterrado y Él resucitó. Así quiere que nosotros hagamos, que enterremos ese pecado, que lo dejemos allí, pero que nosotros resucitemos, mis hermanos, que se vea ese gozo, esa alegría, que se vea nuestro rostro, que nosotros manifestemos esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como con nuestro modo de vivir, que ya no nos pese ese pecado, que ya no sea el pecado esa carga que tenemos y que no nos deja ser felices, ¿verdad? Él quiere que nosotros tengamos una nueva vida. ¿Y quién no quiere tener una nueva vida? Todos queremos, ¿verdad? Pues ahí está la respuesta. Nuestro Señor nos da, ¿verdad?, esa respuesta. Y nos dice que nos quiere ver felices, contentos, que a pesar de los sufrimientos, a pesar de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Hoy recuerdo bien las palabras del sacerdote hace 15 días que decía, ¿verdad? Ahorita estamos bien felices, bien contentos escuchando la palabra de Dios. Nos gozamos en las alabanzas, ¿verdad? Pero ya cuando nos vamos para afuera, sabemos que en esta casa está el problema, ¿verdad? Que si ya está el marido bien enojado, que si ya se le habían olvidado los frijoles y ya se quemaron, ¿verdad? Y empezamos a preocuparnos, y empezamos a sentir esa angustia. ¿Y qué decía el Padre, verdad? Bendito sea el Señor. ¿Qué va a pasar esto? Bendito sea el Señor. Eso es lo que debemos de tener nosotros, es lo que Dios quiere, que nosotros siempre estemos y gocemos de esa vida nueva. Que nosotros siempre estemos, a pesar de todas las cosas que pasan, a pesar de todo lo que hemos dejado allá, no dejar de darle gloria a Dios, mis hermanos. Eso es lo que nos va a dar vida, eso es lo que nos va a ayudar a estar vivos, mis hermanos. Muchas veces estamos muertos en vida. Decimos que estamos de pie, pero estamos con una cara así, colgada, ¿verdad? Siempre hay que estar contentos a pesar de las cosas que suceden, mis hermanos, porque pasan muchas cosas en nuestras vidas, pero dicen que al mal tiempo buena cara dice mucho, ¿verdad? Y sí es cierto, yo luego digo, los dichos son bien dichos, porque de verdad se cuenta que sí es cierto. O sea, no hay que hacer cosas, pero ¿qué nos ganamos con ante las cosas malas? Entristecernos, afligirnos, preocuparnos o enojarnos. No vamos a resolver, al contrario, vamos a empeorar, ¿verdad?, nuestra situación. Entonces, mis hermanos, a pesar de todo, Dios quiere vernos felices, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, esas caras que cambien, mis hermanos, que se vea esa felicidad, que se vea que nuestro Señor Jesucristo está vivo y que está en cada uno de nosotros, mis hermanos. Que se note, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús muerto y resucitado es la solución que Dios, es la solución de Dios para el mundo. Él es la única solución, no hay otro camino. Él es el único capaz de quitar el pecado del mundo y vencer a Satanás, suprimiendo lógicamente todas las consecuencias del pecado. En su cruz dio su vida por nosotros, en su resurrección dio su vida a nosotros. En su cruz murió nuestro pecado y en su resurrección nos comunicó vida abundante para que como Él vivamos como hijos de Dios. Jesús no nos salva hoy. Jesús ya nos salvó desde hace más de 2000 años. Por su muerte y resurrección, nosotros, por nuestros pecados, éramos como un barco que se hundía en medio del mar y solo había una barca salvavidas. Esta barca es Jesús. De acuerdo de cuando nos encontramos con Él, no solo salva nuestra vida, sino que nos da una vida totalmente nueva. No hay otro camino para ser salvados. Él es la única guía de esperanza para el hombre y el mundo. Si Jesús no nos salva hoy, es porque ya nos salvó desde hace más de 2000 años, por su muerte y resurrección. Ciertamente su salvación, si es para hoy,
para cada uno de nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tiene ganas de la victoria sobre el pecado y todo el mal de este mundo. Él quiere vernos felices, ¿verdad? Dice que Él ya pagó, Él nos lo dice una y otra vez. Él quiere que así lo creamos, mis hermanos. Muchas veces nos cuesta trabajo creerlo, ¿verdad? Pero Él nos lo dice una y otra vez. Él ya pagó por nosotros. Nada más lo que tenemos que hacer es morir a ese pecado para tener esa vida nueva, esa vida que es Jesús, ¿verdad? Hay que aceptarlo, mis hermanos, hay que aceptarlo en nuestras vidas, hay que darnos esa oportunidad de sentir estar vivo, de verdad sentirlo, de verdad sentir esa resurrección en nosotros. Sentir que el pecado no va a ser lo que nos va a apartar de Dios, porque es el pecado, ¿verdad?, que nos aparta de ese amor de Dios. Es el pecado el que nos aparta de esa felicidad que Él nos ofrece. Un pecado al que nosotros tenemos que morir, mis hermanos, para librarnos, para ser libres y no esclavos del pecado. Ya no queremos ser esclavos, ¿verdad, mis hermanos? ¿Ya queremos ser libres? Sí. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, mis hermanos, que así es lo que el Señor quiere, que entendamos, ¿verdad? Que entendamos lo que Él quiere decirnos, lo que Él hizo, vino a hacer por cada uno de nosotros, lo que entregó por cada uno de nosotros, que no hay cualquier cosa, ¿verdad? Es su vida, mis hermanos. ¿Quién de nosotros, verdad, es capaz de dar la vida por alguien? ¿Quién de nosotros es capaz de dar la vida por alguien? Yo creo que no, ¿verdad? Decía una vez, en una ocasión decía una hermanita muy angustiada, decía que una de sus hijas estuvo muy grave una de mis hijas, dice, pero ya al borde de la muerte. Yo le pedí mucho a mi Señor, dice, le pedí con el corazón y le dije, Señor, llévate mi vida, toma mi vida, pero dale vida a mi hija. Dice, y su hija se sanó, pero me decía muy angustiada, ay, no, dice, ahora yo ya no me quiero morir. Dice, yo le digo a Dios, no, Señor, yo ya no me quiero morir, ya déjame la vida. Pero le digo a mi hermana, tú le entregaste tu vida, no tu muerte. Lo que tú le entregaste fue esa vida, pues entonces en vida sírvele al Señor, porque tú le estás entregando tu vida. Digo, a lo mejor tú piensas que te dijiste eso, Señor, toma mi vida, te entrego mi vida, y dices, no, pues ahora me voy a morir yo, ¿verdad? Porque te hice un cambalache, te dio vida a mi hija y ya me voy a morir yo. Pues no. Bien fácil, ¿verdad? Luego somos bien convenencieros. Con nuestro Señor somos convenencieros. Hacemos las cosas a nuestras conveniencias. Entonces dice, bueno, pues ahora ya me voy a morir. Pero no, hay que entregarle nuestra vida. Hay que estar en el servicio de Dios. Hay que ir y extender su bendito reino. Eso es lo que Él quiere. Él no vino a que todos nos muramos, ¿o sí? ¿Él vino a traernos muerte? No, ¿verdad que nos vino a traer vidas, hermanos? Entonces, eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros, que esa vida sea entregada a Él, y para Él, ¿verdad? Y para su bendita gloria, mis hermanos. Y no hay que estar haciendo esos cambalaches que a veces nosotros hacemos, nada más decimos, ¿verdad? Hoy te prometo esto, y te prometo esto otro, y ya cuando pasó la tempestad, entonces decimos, sí, ¿en qué me metí, verdad? ¿Para qué abrí la boca? Por eso mejor hay que estar siempre en el servicio de nuestro Señor, en nuestra casa, mis hermanos, en nuestra casa, porque es bien difícil en casa. Ahí es donde somos más atacados, mis hermanos, de verdad. ¿Qué quisiera uno de verdad que todo el mundo, cuando ya conocemos a nuestro Señor, cuando ya sabemos de ese amor, queremos que todo el mundo, ¿verdad?, sea feliz, que todo el mundo sienta ese amor, que todo el mundo siente ese cambio de vida. Pero luego vemos que no es así. ¿Por qué? Porque no se va a hacer lo que nosotros queramos.
Dios sabe en qué momento, Dios sabe en qué momento, pero siempre hay que confiar en Él, en todo momento hay que confiar en Él, mis hermanos, y no hay que desanimarnos para nada. Al contrario, ¿verdad? Día con día darle gracias a Dios por todo lo que nos pasa, bueno o malo. No nada más en lo bueno y digamos, ay Señor, qué bueno, y gloria a Dios y todo. Y nos pasa apenas algo así medio tantito malo, y ya estamos hasta renegando, ya estamos reclamando, ¿verdad? Entonces hay que alabarlo, glorificarlo en todo momento, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver si trajeron sus Biblias. Híjole, ¿por qué vienen así tan desarmados? Es lo primerito que debemos de pensar, ¿verdad? Hay cosas que no se nos olvidan, tenemos así, tienen en cuenta, yo no me monedero, o no me vayas a los demás, pero ¿qué tal la Biblia? Ah, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos de tener. Aquí está nuestro manual de vida, mis hermanos. Aquí el Señor nos va a decir cómo, ¿verdad? Cómo vivir, cómo quiere Él que vivamos cada uno de nosotros. Entonces es bien importante que la traigamos. Vamos a ver en Efesios 2. Gloria a Dios, mis hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 10, 2. Efesios 2, del 1 al 5. Del 1 en adelante. Gloria a Dios, mis hermanos. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivimos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esa naturaleza merecimos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó tanto que nos dio justamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la voluntad de Dios han recibido ustedes la salvación. Dios nos resucitó justamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en el cielo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Acabamos de escuchar su palabra. Él nos está diciendo. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree su palabra? Gloria a Dios. Él nos lo está diciendo. Nosotros, o a lo mejor yo, puedo venirles y hablar y hablar y hablar y decirles, ¿verdad? Y chorearnos a lo mejor. Pero soy yo. Pero cuando Él nos habla, ya no tenemos duda, ¿verdad? ¿Por qué nos está hablando? ¿Por qué nos está haciendo esa promesa? ¿Verdad? Nos está diciendo qué estamos haciendo mal. Por eso tenemos que escucharlo siempre. Aquí dice, ¿verdad? Que y hacia la voluntad dice que vivían a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Ese es el pecado, ¿verdad? Lo que nos hace que seamos desobedientes
Eso es lo que el mal quiere, hacernos caer y estarnos moviendo y decirnos, no escuches, no, tápate los oídos, duérmete ahorita, no escuches, eso no debes de escuchar, ¿verdad? Es lo que el mal quiere, es lo que nos hace caer, que desobedezcamos. Y Dios nos pide desobediencia. Él no nos pide desobediencia, Él quiere que seamos obedientes, que seamos obedientes. Cuando somos obedientes, pues las cosas nos salen mejor, ¿verdad? Es como nosotros con nuestros hijos. Nosotros les decimos las cosas porque no queremos verlos sufrir, no queremos que ellos sufran y les decimos las cosas, pero ellos no nos creen. Ellos siguen en lo mismo hasta que les pasan las cosas y dicen, ¿por qué no fui obediente, verdad? Así nosotros, si no queremos caer en el sufrimiento, mejor hay que ser obediente. Hay que obedecer a nuestro Señor. Él quiere obediencia, ¿verdad? Porque aquí nos dice que el que nos hace ser desobedientes no es Dios. La desobediencia viene del maligno. Él es el que nos incita a la desobediencia, a no hacer caso, a no escuchar, a no vayas, a ponernos mil cosas, ¿verdad?, que nos impiden. Si no es porque está lloviendo, porque hace mucho calor, porque, bueno, ese es el mal, el que no nos permite llegar a este llamado que nos hace nuestro Señor Jesús. Es el mal el que no nos quiere dejar. Pero para la bendita gloria de Dios, mis hermanos, estamos aquí, reunidos en su bendito nombre, mis hermanos, escuchando lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Dice aquí que Él quiere que nosotros tengamos vida, gloria a Dios. Hay que hacerle caso. Y hay que morir a qué? Al pecado. Hay que morir al pecado. Él no lo dice. Pues hay que ser obedientes, mis hermanos, y hay que empezar a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que no me deja estar cerca de Él? ¿Qué es lo que me impide estar con Él? ¿Qué es lo que me impide disfrutar de ese amor de Dios? Gloria a Dios, mis hermanos. Ahorita vamos a hacer oración. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor. Ahorita es el momento en que te puedes poner y pensar, a explorar en tu corazón, en tu vida. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es ese pecado? ¿Qué es lo que no me deja acercarme y disfrutar de ese amor de Dios? Estos momentos son los momentos que el Señor nos regala para ver, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué hay dentro de ti? En estos momentos entrégale a nuestro Señor todo aquello que no te deja caminar. Gloria a Dios.